Rudy Hernández es el entrenador de Junto Nakatani desde que Nakatani tenía 15 años y está muy confiado en que su pupilo pueda vencer a Logan Hernández este 27 de diciembre en Arabia Saudita en la cartelera llamada La Noche del Samurái. Y preocupa, ¿verdad? Preocupa que le hayan puesto La Noche del Samurái. Están muy confiados en que los japoneses van a ganar todos los combates. Hace unos días, Rudy Hernández reveló que el entrenamiento de Nakatani es diferente al de otros boxeadores. Dice que Nakatani no pierde su tiempo en el gym levantando pesas, que su entrenamiento consiste en 4 cosas fundamentales, y tomen nota los boxeadores: correr en la madrugada, hacer mucha sombra, hacer muchos ejercicios de calistenia y sparring. Es lo único que hace Junto Nakatani para tener el altísimo nivel élite que tiene. Nakatani no levanta pesas ni usa aparatos caros ni complicados, según Rudy Hernández. Rudy Hernández dice que un boxeador no necesita de nada más que de esas 4 cosas: correr en la madrugada, mucha calistenia, mucha sombra y mucho sparring. Y como parte fundamental de su preparación para pelear contra el mexicano Logan Hernández, mandó llamar a ni más ni menos que a Ramón Cárdenas, puesto que Ramón Cárdenas es de los mejores boxeadores del planeta, y si alguien pelea en el más puro estilo mexicano es Ramón Cárdenas. Ramón Cárdenas ha estado entrenando con Junto Nakatani estas últimas semanas previas a su enfrentamiento con Logan Hernández, quien posee un estilo de combate muy similar al de Ramón Cárdenas. Los dos peleadores son fajadores de presión, y Rudy Hernández junto con Ramón Cárdenas están ideando la estrategia perfecta para neutralizar al mexicano Logan Hernández. Junto Nakatani sin duda alguna llegará bien preparado para la pelea del 27 de diciembre, pero estamos muy seguros también que Logan Hernández tiene lo suyo. Ha estado entrenando con el equipo de Vaquero Navarrete y ha hecho la mejor preparación de su vida. La pelea es la coestelar y no puedo esperar a verla. Va a ser la mejor pelea de la cartelera. Creo que la pelea de Logan Hernández y la pelea de Wilibaldo García contra Kenshiro Teraji serán las peleas que se van a robar la cartelera. Me preocupa sí que Ramón Cárdenas sea el sparring de Junto Nakatani, eso no se los voy a negar. Una vez el magnífico Israel Vázquez, en gloria esté, nos decía en una plática que tuvimos hace tiempo que lo más importante previo a una pelea es el sparring, que si eliges al sparring correcto podía ser decisivo a la hora de la pelea. Ramón Cárdenas pelea muy similar a Logan Hernández, y Rudy Hernández es un maestro y él conoce perfectamente el estilo mexicano. Rudy Hernández ha descifrado a todos los mexicanos que han peleado con Junto Nakatani, excepto a uno, el Chihuas. Junto Nakatani también es un excelente alumno, hace todo lo que le dicen y es muy disciplinado. Y sí me preocupa, sí me angustia, no les voy a decir que no, que Ramón Cárdenas esté ayudando a Nakatani, pero Logan no va a llegar ni amarrado de las manos ni cojo. Logan Hernández está ante la pelea más dura de su vida, y si le gana Junto Nakatani, se va a coronar como la nueva cara del boxeo mexicano y va a dar el batacazo del año 2025, porque ganarle a Nakatani sería arruinarle los planes a los poderosos de Japón, que ya están viendo que Nakatani en el 2026 se va a enfrentar a Jesse Van Rodríguez y a Naoya Inoue, sacando de la ecuación a Logan Hernández. Pero quizá el mexicano Logan Hernández sea capaz de arruinarle los planes a los millonarios, y eso me daría mucho gusto. El Chihuas puso en predicamentos a Nakatani en el pasado. El Chihuas sabe cómo ganarle a Nakatani. Ojalá se pueda comunicar de alguna manera el Chihuas con el Logan para hacer sparring o para intercambiar puntos de vista. Estoy seguro que el Chihuas le puede dar la clave de cómo derrotar a Nakatani. El Chihuas cuando peleó con Nakatani casi le gana, no le ganó por los jueces, pero esa pelea de Chihuas contra Nakatani para mí la ganó el Chihuas. Ojalá pudieran tener un canal de comunicación los dos ídolos para compartir sabiduría boxística, porque a mi gusto como fan y como observador, el Chihuas es mejor boxeador que Ramón Cárdenas y casi le ganó a Nakatani. Por eso les digo que Nakatani no es un boxeador indestructible. El Chihuas casi le gana, y si Logan conecta a Nakatani, ni toda la calistenia ni todo el sparring que hizo con Cárdenas le van a servir de nada. Ojalá que Logan lo pueda conectar con esa derecha endiablada. Ojalá que Logan Hernández pueda mandar a Nakatani a la lona. Como fan, eso sería lo máximo para mí.
Aquí apoyamos a Logan Hernández y les comparto mi opinión del sparring de Ramón Cárdenas conjunto Nakatani. Rudy Hernández está haciendo su chamba, está preparando muy bien a su muchacho, pero confío en que el equipo de Vaquero Navarrete estén haciendo lo propio con el Logan. Y para quienes no tengan muy en claro quién es Rudy Hernández, les comparto que nació en Los Ángeles, tiene sangre mexicana, pero nació en los Estados Unidos. Rudy Hernández es un súper entrenador orientado en la vieja escuela del boxeo, enfocado en la disciplina táctica, en la preparación física y mental, y ha sido nombrado entrenador del año en varias ocasiones. Además, es hermano del fallecido boxeador y bicampeón mundial Genaro el Chicanito Hernández, a quien también entrenó en su momento. Hernández considera a Nakatani el mejor peleador que ha entrenado en su carrera, superando incluso a su hermano, y sueña con poner a pelear a Nakatani con Inoue y con Jesse Bam Rodríguez. También Rudy Hernández trabaja como cutman en la UFC. Es un hombre muy activo, muy bien preparado, que conoce el estilo mexicano a profundidad. A mí inclusive se me hace mejor entrenador que Don Robert García. Vamos a ver cómo llega su pupilo el 27 de diciembre. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable público de que Ramón Cárdenas le esté echando la mano a Nakatani? ¿Le servirá o no le servirá ante el poder destructivo del mexicano Logan Hernández? Apoyamos a Logan y ojalá pueda hacer sparring con el Chiguas, hombre, o mínimo platicar, y que el Chiguas le comparta su experiencia y le diga qué combinaciones le entran a Nakatani, ya que en mi humilde opinión el Chiguas ha sido el rival más difícil que se ha enfrentado a Nakatani. No soy experto, no soy reportero, ni estudié comunicaciones, soy solamente uno de ustedes, ni más ni menos, somos lo mismo. ¿Qué opinan, banda? ¿Qué opinan de que Ramón Cárdenas le esté ayudando a Nakatani? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y aquí en la pantalla final les dejo el análisis que hicimos hace poco de la pelea de Logan contra Nakatani. Si aún no lo has visto, échale un ojo, dale click a este enlace que te está apareciendo, pero antes te recuerdo que si no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento para que estés bien al tiro de cuando subimos nuevo contenido, ya que no tenemos horario para publicar y puede ser en cualquier momento. La suscripción es gratis. Muchas gracias a los que llegaron hasta el final de este video, y le mando un saludo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.